Me presento, yo soy la licenciada Sandra Vera, soy coordinadora en ITNA, Instituto para el Neurodesarrollo, centro terapéutico dedicado al tratamiento de niños con trastorno espectro autista y con otras dificultades también. Eh, bueno, tengo más de 10 años de experiencia trabajando con niños dentro del espectro. Estoy certificada en el diagnóstico y evaluación del mismo. Y bueno, estoy bastante feliz. Soy especialista en audición, lenguaje y aprendizaje, por lo que, como ya habrán visto, tengo bastante experiencia para trabajar comunicación y lenguaje dentro del espectro autismo. Entonces, sin más, mira, voy a leer un poquito sus comentarios. Nos saludan desde Ecuador, desde Acapulco. Buenas noches, María Cecilia. Buenas noches, Andrea. Vayan dejando sus preguntas, es un ¿Qué le consejo. pregunto? ¿Qué le pregunto? Porque tú le preguntas. Para que podamos ir resolviéndolas y no tengamos ninguna pregunta que se quede sin resolver el día de hoy. Bueno, he preparado un tema un poco importante. No está tocado en el curso como tal, pero sí me parece fundamental que ustedes lo reconozcan, ya que en el curso hablamos acerca de los componentes que se trabajan dentro del espectro autismo, los cuales son tres, que es el componente expresivo, el componente comprensivo y el componente de función. En el curso, a nivel de especialidad, siempre nosotros trabajamos en esas áreas. Pero el día de hoy les quiero compartir un poco los componentes del lenguaje y vamos a ir ubicando ciertas características, ciertas dificultades que presentan nuestros niños también en estos componentes para poder apoyarnos también dentro del abordaje, ¿sí? Entonces, quiero que me confirmen si miran mi pantalla, si se ve bien, todo correcto. Listo, ya estamos. Cada vez están entrando más personas, así que bienvenidos todos. Acabamos de iniciar. Muy bien, entonces, en el curso hemos visto que existen tres componentes o tres formas en las que yo clasifico el lenguaje de mi niño dentro del espectro para yo poder trabajar. Estas tres formas son, lo que quiero escribir acá, o tres subáreas del componente de comunicación, funciones comunicativas, 2, lenguaje expresivo, lenguaje comprensivo va primero, y 3, lenguaje expresivo, ¿sí? Pero dentro del lenguaje como tal, las personas que trabajamos constantemente en la terapia del lenguaje y en el abordaje del lenguaje y la comunicación, trabajamos con tres componentes que son también bien importantes y que ahorita los vamos a fusionar o comprender dentro de estos aspectos, ¿sí? Entonces, el primer componente es el componente fonológico. También le dicen fonético fonológico, tiene que ver con una articulación, tiene que ver con el procesamiento a nivel auditivo de los sonidos del lenguaje, a los cuales nosotros les llamamos fonemas, ¿sí? Fonemas. Estos fonemas van a verse implicados dentro de este componente y tiene que ver con el sonido específico como tal. Por ejemplo, la S, ¿no? El fonema S no es el sonido S ni el sa, se, si, so, su, sino los fonemas son individuales, ¿no? El fonema ¿sí? Para que más o menos podamos ir comprendiéndolo dentro del espectro, sí vemos dificultades a nivel fonológicas, a nivel articulatorias, en menor cantidad, y a nivel de conciencia fonológica de procesamiento en mayor cantidad, ¿sí? Pero pueden estar las dos presentes, puede estar una, puede estar la de articulación presente y la de procesamiento también, o las dos o individualmente. Entonces, este componente fonológico, fonético-fonológico también lo llaman, tiene que ver precisamente con el tema de procesar los sonidos. Al yo procesar el sonido, ¿cómo ejecuto el sonido también? ¿Sí? Y qué tanto estoy procesando los sonidos que van ingresando de las diferentes palabras para luego yo poder generar frases, generar
palabras y generar sílabas y oraciones. Ahora, esto dentro del espectro lo trabajamos un poquito con el lenguaje expresivo, ¿sí? Más que nada por ahí y con el lenguaje comprensivo. Es un componente que siempre está presente porque va variando y es de los primeros en abordarse. Significativamente porque además de la comunicación como tal, si yo no digo, por ejemplo, A, E, I, O, U, no voy a poder ejecutar luego ma, me, mi, mo, mu, y luego no voy a poder ejecutar una palabra como mi, mo, ¿no? Entonces, va por partes. La adquisición de los fonemas va por partes. ¿Por qué se vuelve, o en qué momento se vuelve una dificultad? En el desarrollo neurotípico, los pequeños van copiando estos sonidos, van adquiriendo estos procesamientos y van fluyendo las primeras palabras. Si yo tengo dificultades en este campo, no voy a poder procesar los sonidos, no voy a poder ejecutar los sonidos, por ende no van a poder ejecutarse las primeras palabras al 100% ni en la edad que corresponde. Y entonces, este es uno de los primeros indicadores que nosotros podemos observar con nuestros pequeños dentro del espectro. Hasta ahí creo que he hecho una explicación bastante sencilla. Hay algunas preguntas que vamos a ir respondiendo. Dice, mi niño tiene 4 años, cuando le toca terapia de lenguaje, él solo ve a la terapeuta, él se molesta y se golpea la cabeza. ¿Debería de cambiar de terapeuta? Mira, esto no necesariamente tiene que ver con la terapeuta. Pueden haber muchos factores, y ya nos ha pasado también en el centro, que no necesariamente son indicadores de que la terapeuta sea mala o tenga una mala praxis o que simplemente, no sé, la terapia no se está ejecutando adecuadamente. Primero, tener en cuenta los factores a nivel sensorial, que pueden ser luces, pueden ser el lugar como tal, que haya tenido una experiencia, de repente que se haya caído un objeto y se haya asustado, o que simplemente el ruido del ambiente o el ambiente en general puede estar cargándolo demasiado. También puede ser un tema de afinidad. A veces, por más que el terapeuta se esfuerza, simplemente no hay afinidad con ese pequeño porque a nuestro niño simplemente le gustan otras formas de abordar, algunos unas más estrictas, a otros unas más lúdicas, a otros unas más suaves, ¿no? Y a veces incluso hay rechazo por el tema del tono de voz, que puede ser muy fuerte, o puede ser muy despacio, o puede ser muy agudo para mis niveles de procesamiento. Y adicional a eso hay factores externos, como por ejemplo un juguete que no le agrade en el aula, o también, por ejemplo, el perfume que ese día me coloqué yo como terapeuta y simplemente eso no le agradó al niño. Entonces, si ves algún rechazo, sea cual sea o sea cual sea el factor, que para descubrirlo a veces es bastante complicado, sí yo sí recomiendo que se aborde o se pruebe con otro terapeuta para ver si es el ambiente. O sea, si cambiamos de terapeuta y es el ambiente, el niño igual no va a querer ingresar, ¿no? Entonces, sí, pero sí respetar esa forma en la que él está comunicando y ese rechazo, ¿no? Por aquí, cualquiera sea el motivo por el cual no esté queriendo ingresar, hay que respetar que se está intentando comunicar y no forzarlo. Y también puede ser por el tiempo. Muchas veces buscamos que la sesión dure 45 minutos, 1 hora, y si son niños que están iniciando, hay que tener en cuenta que ese tiempo se tiene que ir alargando porque muchos de ellos todavía no están acostumbrados, ¿no? Pero sí, trabajarlo con bastante cuidado y buscar también disminuir las conductas, ¿no? Si de repente se golpea la cabeza en una oportunidad y ya no en la siguiente, puedo manejarlo. Pero si sí se golpea constantemente y está mostrando frustración entonces sí hay que manejarlo y abordarlo inmediatamente. ¿A qué se debe que un niño esté teniendo... A ver, un segundo, vamos a silenciar. Por favor, les pido que silencien sus micrófonos para no tener dificultades y que todos puedan escuchar lo que voy hablando y lo que vamos comentando el día de hoy. ¿A qué se debe que un niño que está teniendo terapia de lenguaje antes no tuviera ecolalia y ahora sí?
Tendría que conocer el caso, porque muchas veces la presencia de ecolalia quiere decir que hay un aumento del lenguaje, ¿sí? Antes de repente solo decía palabras y no tenía ecolalia, pero ahora sí dice oraciones por medio de ecolalia. Por eso habría que ver bien qué factores pueden estar desencadenando la ecolalia. De hecho, la ecolalia también puede aparecer periódicamente en diferentes momentos, es decir, no necesariamente por una terapia de lenguaje porque aparece una ecolalia, sino porque el pensamiento poco flexible puede estar, perdón, el pensamiento visual puede estar siendo más alimentado en ciertas ocasiones y eso hace que el niño, desde su memoria visual, emita o ejecute ciertos patrones ecolálicos porque está más concentrado dentro de la memoria visual que la memoria verbal, ¿no? Entonces, sí hay que tener en cuenta eso, ¿no? De hecho, para mí la ecolalia nunca me ha significado un factor negativo, sino más bien un factor positivo. Yo lo veo siempre desde ese punto, porque quiere decir que vamos a tener presencia de lenguaje y que dentro de su modelo o esquema de pensamiento, el niño o el paciente está buscando una respuesta o está buscando o utilizando una situación verbal. Entonces, eso es positivo, pero sí hay que saber cambiar o modificar y saber en qué momentos vamos nosotros a poder darle funcionalidad a los niveles de ecolalia, ¿no? Y trabajar bastante la comprensión con las preguntas Q. Y las preguntas Q, ¿cuáles son? A ver, si han visto el curso, ¿saben cuáles son las preguntas Q? Yo sé que sí. A ver, alguien que escriba ahí alguna pregunta Q que recuerde o que haya anotado por ahí para ver si han visto el video completo, ¿ah? Ahí voy a esperar su respuesta. Bien, entonces estábamos trabajando. Ahí está, Silvia ya nos respondió. Las preguntas Q. ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿No? ¿Quién? Desde esas preguntas siempre nos apoyan o nos apoyan bastante a de reducir, disminuir la ecolalia porque es el inicio o el primer paso para la comprensión. Bienvenidos a todos los que van ingresando, ya somos cada vez más, les doy la bienvenida y les aconsejo que vayan dejando sus preguntas en el chat para poder ir absolviéndolas. Y les pedimos también, por favor, que silencien sus micrófonos para que el curso o esta mentoría pueda tener mayor llegada a todos los participantes. A ver, vamos con la pregunta de... Pregunta y contestamos, ¿sí? Sigo apagando los micrófonos un minuto, por favor, para poder continuar. Dice así. Tengo un niño de 4 años diagnosticado con autismo, grado 2. No tiene mucho vocabulario y tampoco varios fonemas correspondientes a su edad cronológica. ¿Qué me sugieres? Bien, justo esta pregunta nos lleva un poquito a explicar esto de aquí. Gracias por la pregunta. Entonces, a nivel fonológico o el tema de fonemas, ejecución de los sonidos, justo habíamos explicado que es un fonema, de hecho vamos a tener bastantes dificultades, sobre todo en las primeras edades, 4, 5, 6 años, vamos a ver que se presentan dificultades para la adquisición de sonidos. Si el niño tiene dificultades en la adquisición de sonidos, puede ser por 2 razones. Primero, por un tema a nivel de musculatura. Usualmente nuestros chicos presentan tonicidad o muy hipertónica, es decir, la tonicidad está muy rígida, o hipotónica, es decir, la tonicidad muscular es muy suave. Para que más o menos lo entiendan, estoy tratando de decirlo de una forma resumida y sencilla. Entonces, la musculatura no solo está en las manos, los brazos y las piernas, sino también a nivel de cara para yo poder ejecutar los sonidos del lenguaje. Es por eso que es muy común que nuestros pequeños tengan dificultades en ejecutar estos sonidos, porque aquí María nos comenta, ¿no?
tampoco, no tiene vocabulario y tampoco varios fonemas correspondientes a su edad, ¿no? Entonces, puede ser por dos razones. La primera es que esa tonicidad no lo esté apoyando a ejecutar porque esté o muy suave o muy rígida, o la segunda es que, además de eso, tengan dificultades a nivel del procesamiento auditivo, ¿sí? ¿Por qué esto es usual? Porque cuando nuestros niños dentro del espectro presentan dificultades a nivel sensorial, esto también influye en la forma en la que yo recepciono el sonido del lenguaje de afuera, ¿no? Si yo soy muy sensitiva a ciertos niveles, lo voy a explicar más o menos aquí para que puedan entenderlo. A ver, un ratito. Bien, entonces esto es el canal auditivo, por así decirlo, ¿sí? Y yo, claro, a nosotros nos han enseñado, o oyes, escuchas o no escuchas, ¿no? Si tú no escuchas es porque eres sordo. Y si oyes es porque tienes muy buen oído, ¿no? Si oyes muy bien, fuerte. Pero dentro de la audición hay diferentes frecuencias de sonido, ¿no? Entonces, cuando por ejemplo alguien coge con su uña y raya una pizarra y suena y se te descarapela el cuerpo, está haciéndolo en una frecuencia en la cual el sonido te hace muy sensible, ¿no? Por ejemplo, no sé, la voz grave o los sonidos así, van en otra frecuencia, que no es la misma de los sonidos agudos. Y así hay varias frecuencias del sonido en las cuales yo voy a procesar. De todas estas frecuencias, usualmente todas están al mismo nivel, ¿sí? Yo, por ejemplo, tengo todas mis frecuencias al mismo nivel. Y eso quiere decir que yo voy a escuchar lo agudo, lo grave, lo agudo y lo medio y los diferentes tipos de frecuencias al mismo volumen, ¿sí? Sin embargo, dentro de los niños, los pacientes y las personas con espectro autismo, ¿sí? Nivel, vamos a poner acá, volumen normal, ¿sí? Volumen normal. Las frecuencias siempre o usualmente vienen distorsionadas, ¿sí? Así, por aquí abajo una, por aquí arriba otra. Y entonces viene siempre esa pregunta, ¿no? A mí siempre me han hecho esa pregunta. Sandra, cuando yo, ¿por qué cuando mi niño, pero él no, él cuando escucha, él puede escuchar música fuerte, él escucha rock, él escucha, no sé, sonidos fuertes y no, eso no le molesta. Ah, pero cuando, por ejemplo, alguien quiere cantar cierta canción específica, mi niño llora. O cuando escucha cierto sonido de la máquina de cortar el cabello, se desespera. Entonces, es porque estos niveles están seriamente desordenados. ¿Y por qué les explicaba todo esto? Porque al estar desordenados, también los sonidos de las palabras, los fonemas, que se acuerdan que habíamos visto, el s, el f, ¿no? El también ingresan de forma distorsionada para el procesamiento del lenguaje como tal. Y es mucho más difícil de captar esos sonidos. Si, por ejemplo, yo, no sé, soy más sensible al sonido de los ladridos del perro. Y hay un perro, pero que ni siquiera está en mi casa, está en la otra cuadra, pero yo como soy muy sensible a esa frecuencia, estoy escuchando al perro que está lejos, muy cerca, y me están hablando. Entonces ahí es donde se genera la interferencia y yo no puedo captar al 100% los sonidos que necesito para poder empezar a ejecutar y empezar a procesar el lenguaje como tal, ¿sí? Entonces, íbamos a la pregunta de María, que comentaba que, para buscarle exactamente, está por acá.
el niño no tiene los fonemas correspondientes a esa edad, que puede ser por estas dos razones. Entonces, ¿qué hago yo? Trabajamos por los dos frentes, ¿no? Por el frente del procesamiento auditivo, es necesario primero que tenga la terapia sensorial que lo apoye a disminuir esos niveles de alerta al estímulo y que permita que ingresen más sonidos y pueda empezar a procesarlos. Y también con ejercicios de conciencia fonológica, me apoyo mucho de los kinemas para poder trabajar con ellos la parte visual asociado al oído, las bocas, o sea, o el que vea el modelamiento de la boca en una tarjeta visual para poder adquirirlo, y también con los ejercicios de fonoarticulación para tonificar, eso dependerá de la evaluación, tonificar o destonificar los músculos que permitan la ejecución de los mismos, ¿no? Entonces, por ahí sacamos fonemas. Ahora, el tema del vocabulario tiene que ver con el componente semántico. ¿Qué significado le doy yo a una palabra según el conocimiento que voy adquiriendo en mi desarrollo? ¿Sí? Entonces, yo como sé que esa pelotita roja con una ramita marrón y una hojita verde, ¿cómo se llama? A ver, ¿quién me dice? Esa fruta roja con un tallito marrón y una hojita verde se llama... A ver, los leo para continuar. Manzana, gracias, Etaliz. Manzana, ¿ven? Y miren, sí, 6, 7 personas me han contestado lo mismo. Y yo en ningún momento dije la palabra manzana. Pero ustedes ya sabían, por asociación de significado y el conocimiento semántico previo, que esa descripción aludía a esa palabra, ¿no? Y entonces es así como se van creando los conceptos lingüísticos. ¿Qué pasa dentro del espectro? Que lo que acabamos de hacer ahorita es un ejercicio de pensamiento verbal. Yo les he dicho unas características y ustedes las han abstraído y a nivel verbal, porque no había ninguna imagen, ustedes han sacado una respuesta, un razonamiento. Y me han dicho manzana. Pero nuestros niños dentro del espectro no piensan o no asocian al 100% la forma verbal, ¿no? La mayoría. Y si tienen problemas de vocabulario, es muy probable, si tienen problemas de vocabulario y de ejecución, es muy probable que sí tengan otro tipo de pensamiento que no es el verbal. Y cuando esto sucede, quiere decir que el pensamiento, por ende, o es musical o es visual. Entonces, usualmente, estos dos pensamientos, o sea, en realidad tenemos todos, pero hay algunos predominantes, ¿no? Dentro del espectro predomina el visual. Y el visual, en este caso, yo no voy a poder asociar, si a mí me dicen fruta roja con palito marrón y hojita verde, ¿qué es? Nuestros niños se quedan perdidos, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, nosotros somos a nivel general muy verbales, ¿no? Joaquín, ven, Joaquín, dame la llave, ¿no? Y en ningún momento señalamos, en ningún momento gestualizamos, en ningún momento sacamos una tarjeta para comunicar eso. Entonces, en ese momento es cuando el niño se pierde, ¿no? Y es como que no logra conectar o hacer el pase del pensamiento visual al pensamiento verbal, que es en el que la mayoría de nosotros nos movemos. Y ahí es donde vienen las dificultades. Entonces, si no tiene el vocabulario, hay dos formas de instaurarlo. A nivel concreto, súper concreto, para que quede la experiencia visual, por ejemplo, esto es un plumón, lo toco, lo siento y es amarillo y lo guardo en mi banco de memoria visual, pero lo asocio a la palabra, ¿no? Plumón, plumón, para que quede la palabra en mi banco de memoria, o también lo podemos hacer con una imagen visual, ¿no? Entonces, esas serían las recomendaciones para poder empezar a trabajar estos dos tipos de dificultades y el por qué. Porque, de hecho, que ustedes buscan en internet, vocabulario niño dentro del espectro autismo, ¿no? Y van a encontrar un montón de técnicas de información. Pero siempre creo que es más importante comprender el por qué. ¿Por qué está sucediendo? Cuando yo comprendo el por qué,
me permito abrir diferentes caminos una vez que entiendo cómo estamos pensando. Y hay un libro muy bonito que les recomiendo que lean. Un segundo, vamos a admitir a los compañeros que están afuera. Les damos la bienvenida y les pedimos que apaguen sus micrófonos para que pueda estar, que se llama Pensando con Imágenes, ¿sí? Pensando en Imágenes. Es de Temple Grandin, ¿sí? Y ella es una de las primeras personas dentro del espectro que logró escribir un libro, dictar una clase en la universidad y comunicar efectivamente a pesar de tener todas estas dificultades. De hecho, tiene una película, si no la han visto, les recomiendo que la vean para que puedan comprender mucho mejor, pero en este libro explica específicamente cómo es pensar con imágenes y la diferencia, ¿no? Y entonces, al menos cuando yo lo leí, entendí cómo pensaban mis pacientes y me permitió, primero, darme cuenta que como yo pienso, no piensa todo el mundo. Y esa es una gran... La película se llama Temple Grandin, también se llama su nombre. Temple Grandin de HBO. Ahí lo estoy escribiendo para que lo copien, ¿sí? Perfecto. Y al yo entender que no todos pensaban como yo, abre un mundo y un campo de posibilidades para el tratamiento, ¿no? Eso es a lo que íbamos a... El libro está acá los he puesto. ¿Logran ver mi pantalla? ¿Sí? Oh, sí, you're sharing screen. Perfecto. Muy bien. Bien, entonces seguimos, ¿sí? Seguimos y... a ver, para no pasarme ninguna en orden, ¿sí? ¿Cómo puedo hacer enseñar a mi hijo a estructurar oraciones porque él habla pero no realiza estructura de oración? ¿Cómo puedo usar un cuaderno de comprensión? Gracias. Bien, ya. Acá tenemos el nivel que nuestra compañera Jessica Cóndor nos está preguntando, ¿no? A nivel morfosintáxico, el componente morfosintáxico. ¿Qué quiere decir el componente morfosintáxico? Dentro del lenguaje tengo la comprensión, el uso y la forma, ¿sí? La forma puede ser el como yo digo una palabra, ¿no? Si quiero decir manzana y digo mandana, quiere decir que en la forma de ejecución tengo dificultades. Pero también está la forma de la oración, ¿sí? Y de la creación del lenguaje como tal. Y justo por eso, aquí Jessica en su pregunta habla de la famosa palabra estructura, que es muy conocida y que siempre dicen, ¿no? Trabajar estructuración, ¿no? Y ahí nos quedamos porque entendemos que estructuración es, no sé, ordenar las palabras, ¿sí? Pero lo importante que entendamos es que el decir una oración, el ejecutar una oración, no solo tiene que ver con el copiado de la oración como tal, sino es un proceso bastante complejo, ¿sí? Vamos a entenderlo aquí un poquito, una vez que hemos entendido todo esto. Más o menos funciona así, lo voy a hacer lo más sencillo posible para que podamos comprenderlo. Yo voy aprendiendo diferentes vocabularios, ¿sí? Por ejemplo, colores, rojo, azul, verde. Saludos, hola, chao, ¿no? Palabras como sí, no, ¿no? Algunas palabras que van adquiriendo los niños. Juguetes, pelota, carro, etcétera. Ya vamos a dejarlo. Entonces, ¿qué hace el niño? ¿Sí? ¿Qué hace el niño una vez que el niño tiene el banco de palabras? Aquí está el niño. Y comprende el significante, que es lo que hemos hablado de la manzana, ¿no? Comprende que ese objeto redondo que da botes y que tiene forma de esfera es una pelota. Entonces empieza a darle significantes a los objetos que lo rodean, tiene la base del vocabulario
y de ahí empieza la creación del lenguaje, ¿sí? En un inicio es por imitación, ¿no? Si mamá me dice la pelota, ¿sí? El niño repite, la pelota. Oh, la pelota, ¿no? Lo repite. Pero llega un momento en que, eh, por ejemplo, el de haber aprendido a usar la pelota, ¿no? Y a decir la pelota por repetición, de pronto ve una cometa, ¿no? Ve una cometa. Y el niño escucha que se llama cometa. Entonces ya sabe que es una cometa. Pero ni mamá, ni papá, ni nadie le dijo el artículo. Entonces el niño razona y arma una estructura y dice, ah, si a mí me dijeron o yo escuché que era la pelota, entonces esta será la cometa, ¿sí? Y empieza a estructurar armando por modelo primero y también por razonamiento, ¿no? Entonces, empieza a crear, ¿no? A veces necesita seguir absorbiendo más palabras, de hecho las palabras van aumentando según la edad, como ustedes saben, pero va ejecutando sus propias oraciones y sus propias estructuras. Y finalmente, o en un modelo del desarrollo del lenguaje a nivel evolutivo, en algún momento el niño dice, por ejemplo, la pelota es azul y redondo, ¿no? Y cogió diferentes significados. Cogió el significado de los artículos que aprendió aquí, cogió el significado o el vocabulario de pelota, porque ya sabe que es un objeto redondo que da bote, cogió un verbo, que es el verbo ser, cogió el color que había aprendido por aquí y cogió una cualidad que es redondo, ¿no? Entonces, así es como el niño construyó esta oración, que para nosotros es una oración súper sencilla y súper básica, pero que lo explico para que entiendan que el proceso de construcción no es nada sencillo, ¿no? Sí, para nosotros es algo espontáneo, lo hacemos día a día, o sea, todo el día hablamos, lo practicamos, lo hemos practicado desde pequeños. Pero nuestros niños dentro del espectro no logran desarrollar esta habilidad de construcción al 100%, en muchos de los casos, ¿no? Como es el caso que nos está comentando nuestra compañera Jessica. Entonces, Sandra, pero si no logran o tienen dificultades para generar esta construcción, ¿qué hago, no? Esa es la famosa estructuración. ¿Qué hago? ¿Cómo lo logro? Es que nosotros lo aprendimos de forma espontánea, ¿no? A mí en el nido no me dijeron, Sandra, vas a poner la pelota es azul, si tú pones un artículo, después va un sustantivo, después el sustantivo va el verbo, después el adjetivo, no, o sea, nos dieron las clases básicas en primaria, pero no nos dieron las clases para aprender a estructurar, lo hicimos de forma espontánea, jalando el conocimiento, como lo acabo de explicar. Entonces, dentro del espectro, este conocimiento en muchas oportunidades no se desarrolla espontáneamente. Entonces, lo que tenemos que hacer es empezar empezar a enseñar el conocimiento de forma visual. Porque se acuerdan que habíamos hablado de verbal y visual. Este conocimiento, al menos este niño que ha estado aquí, este niño que ha aprendido este nuevo concepto, lo ha aprendido por imitación verbal. Y habíamos hablado que nuestros niños del espectro tienen dificultades en esos niveles. Entonces, yo lo voy a hacer que adquiera el mismo aprendizaje, pero de una forma visual. ¿Sí? Más o menos para que lo entiendan, vamos a irnos al cuaderno de... Déjenme buscarlo. Al cuaderno de comprensión del mismo curso que ustedes tienen. Para que ustedes tengan una
justo como comentó Jessica, un modelo de uso, ¿no? Entonces, aquí en el curso que tengo aquí abierto, ustedes ustedes ingresan así, ¿no? Entonces van a trabajo de clase. Sí están viendo la plataforma, ¿no? Ahora voy a leerlos. ¿Sí? ¿Se ve? Por favor, que alguien me confirme para no estar haciéndolo por la... Sí. Ya, gracias, gracias. Perfecto, gracias. Entonces, van a ir a materiales del curso y aquí yo les he dejado específicamente un cuaderno para trabajar la comprensión, que es lo que me han preguntado, que nos va a servir para la estructuración, porque aquí tenemos algunos modelos, ¿ya? Entonces, ¿cómo comienza Sandra? Primero, que el niño tenga las palabras, ¿sí? Si el niño no dice las palabras, así no estén bien ejecutadas, ¿no? Así me diga, no sé, pelo en vez de perro, pero ya las va utilizando, no puedo iniciar en la estructuración. Necesito que diga las palabras de forma espontánea cuando yo le pregunte qué es, ¿no? Pero a la par que yo trabajo comprensión, trabajo estructuración. Y el primer paso siempre es utilizar un artículo que me permita trabajar la estructuración. Sandra, si tú me dices artículo, el primer artículo que se me viene a la cabeza es la y el, ¿no? La pelota, el caballo. Sí, está bien, es válido utilizarlo. Yo personalmente prefiero utilizar un y una. ¿Por qué? Porque de ahí voy a partir a responder la pregunta que es primero un burro y después es un burro. Y después voy a poder decir es un burro plomo, ¿sí? Por esa capacidad de extensión que tienen los artículos un y una, yo los utilizo. Pero si ustedes desean utilizar la y armar el burro es plomo, también es válido, ¿sí? Pero esto tiene doble uso porque utilizamos la pregunta, ¿no? ¿Qué es un burro? ¿Sí? Y a lo bien importante es utilizar si tienen alguna pregunta por niños que no son verbales, déjenla en los comentarios para poder responderlas, ¿sí? Para poder también darles un alcance sobre eso. Entonces vamos a trabajar la estructuración primero con artículos. Y eso no es en un mes, ¿no? Si se dan cuenta, son un montón de categorías: juguetes, prendas de vestir, animales de la granja, medios de transporte, frutas, verduras, y cada una de ellas necesita tener el uso adecuado del artículo. Una vez que ya son los artículos, ya puedo ir con otras preguntas para estructurar. A ver, voy a preguntarles. ¿Qué pregunta harían una vez que ya el niño ya me responde? Cuando yo le digo ¿qué es? Me dice un caballo. ¿Qué siguiente paso podríamos dar? A ver, ¿quién tiene alguna idea? El niño ya me dice, cuando yo le digo ¿qué es? Me dice un caballo. Ya utiliza un artículo, que es una de las primeras cosas que a veces fallan, ¿no? Hay una pregunta ahí que podríamos hacer, ¿no? Primera respuesta. ¿Qué es? El niño me dice un caballo. ¿Alguna idea? ¿O todavía no? ¿Qué color es? Muy bien. ¿Qué tamaño es? Muy bien. Bien, ¿ve? Entonces, por ejemplo, Maribel dice, mi niño a veces dice un o simplemente caballo. Entonces, ahí necesita refuerzo de los artículos que ya está adquiriendo, ¿no? De la extensión que ya está adquiriendo necesita un refuerzo sumamente extensivo, ¿no? Entonces, ¿qué color es, no? Vamos a ir de lo más básico a lo más complejo, pero ustedes ya han dado tres grandes ideas. ¿Qué color es, no? Entonces, ahí ya expando. Paso 2. Es un caballo, no voy a poner C de color. Paso 3. ¿Qué color es o de qué color es? Es un caballo marrón. ¿Sí?
Entonces, así es como yo expando la estructuración, ¿sí? Y lo voy a hacer mediante las preguntas tú, que ves, que es, ¿no? ¿Cuántos hay? El cuántos hay es hay 2 patos amarillos, ¿no? Ahí también ya estamos haciendo estructuración. Pero lo que yo quiero que hoy se lleven es que la estructuración se enseña por expansión. Entonces, en mi primera pregunta puedo decir, ¿cuántos hay? Hay 2. Punto. Trabajo, practico, estoy trabajando 2, 3, 4 meses. El niño ya me dice, hay 3, hay 5, hay 10. Ok, paso a la siguiente. ¿Cuántos hay? Hay 2 patos, ¿no? Entonces ya le voy sumando, le voy expandiendo para que aprenda y tenga los modelos de respuesta. Es muy importante, ojo, que estas prácticas sean manipulables. ¿Por qué? Porque se acuerdan que yo había dibujado acá un niño en la pizarra, había dibujado un niño y este niño que había dibujado yo, cogía de diferentes lados los conceptos, ¿sí? Para poder armar la oración. Y eso es lo que nosotros tenemos que fomentar, que nuestro niño dentro del espectro arme la oración según su criterio y su razonamiento. Y de hecho que lo hacen excelente cuando aprenden el orden de la respuesta, cuando se les explica y se les enseña de forma visual. Y por práctica, o sea, yo tengo niños que no dicen ni una palabra, pero me arman una oración, hay 2 patos amarillos, porque ya lo entendieron, ¿no? A veces la ejecución no se da por temas fisiológicos, pero eso no quiere decir que haya un razonamiento y una comprensión del lenguaje, ¿sí? Para los niños que no hablan nada, en este caso, es la misma estructura, solo que no lo ejecutan, ¿no? Pero ojo, si tú me dices que un niño no habla nada, antes de que no hablan, antes de que suceda o de que yo quiera enseñar esto, primero necesito generar un vínculo comunicativo potente que me permita que el niño me mire, que el niño comprenda. Hay niños que no comunican o que no hablan, no porque no quieran, sino porque todavía no tienen conocimiento pleno de estas funciones comunicativas del lenguaje. Entonces, si me dicen que hay un niño que no habla nada, yo no sé qué tanto comprende ese niño, qué tanto se está comunicando, entonces necesitaría que sí me expliquen un poco mejor en la pregunta cómo es el niño para yo poder darles una definición de cómo abordarlo. ¿Sí? Bien, entonces, vamos con las preguntas a nivel oral, porque ya nos quedan pocos minutos. Como les comenté, estas mentorías duran 1 hora. Vamos a dar unos 15 minutos más para poder contestar algunas preguntas a nivel oral que ustedes puedan tener y podamos nutrirnos del tema. Traten de que las preguntas, si ustedes quieren participar, no sean como que de lo mismo que ya hemos hablado, que es a nivel de fonología, a nivel de comprensión, a nivel de, ahorita hemos hablado un poco de estructuración, sino otro tipo de preguntas para que todos podamos vernos beneficiados, ¿sí? Bien. Pueden levantar la mano. Vamos a responder 3 preguntas más para poder cerrar. Jessica levantó la mano. Jessica, buenas noches, te escuchamos. Buenas noches, muchas gracias por responder la pregunta. Mi consulta es, tengo un pequeño de 3 añitos que se ha trabajado con él atención, contacto visual, él hace bastante contacto visual, muy bien, pero hace sonidos, varios sonidos, por ahí se le sale B, algo así se le sale un monosílabos, unos cuantos nada más, y después cuando ya quiero que me pide con la manito, ya sabe, ¿no? Con el gesto de dame, pero no avanzo. Le doy los juegos que él quiere, que le gusta, lo pongo para que él me diga dame, porque hace el sonito de me, pero así esporádicos, en otro contexto, no en el contexto de pedir, y no hace, y cuando me pide con la manito, si no se lo doy, ya grita.
Hay Ujú, pocos momentos que me pide con la manito y rapidito se lo doy como para que no darle el tiempo de que grite y se lo doy. ujú, Pero realmente él grita, pone la manito, ya grita y me quiere jalar. No sé cómo manejar eso. ujú. Bueno, primero que esas son dos cosas que necesitas manejar. Una es el tema conductual, porque si él está gritando es porque de la frustración salió un grito, pero también alguien le reforzó o le está reforzando dentro de casa que por esos gritos él va a obtener lo que desea, ¿no? Entonces, ahí hay un refuerzo conductual que está dándose a el tema de gritar, ¿no? Ahora, segundo, creo yo que es importante, bueno, y entonces, ¿esto cómo se maneja? Conversándolo con la familia, ¿no? Que tengan, ahora, que tengan mayor comprensión del contexto sin darle inmediatamente el grito, porque hay que tener cuidado con reforzar el grito, pero también reforzar cada expresión verbal positiva. ¿Qué quiero decir con esto? Que así mi niño no diga dame y diga yo ya lo refuerzo positivamente porque ya hay un esfuerzo de ejecutar. Usualmente en estas edades, en los 2, 3 y 4 años, nuestros pequeños sí van a tener dificultades muchas veces en ejecutar adecuadamente, a diferencia de otros niños, a los que yo voy a poder moldear y decirle dame y el niño va a hacer el intento. Nuestros niños no van a tener esa facilidad de, y esto es lo que puede generar la frustración. Entonces, primero me tendría ese tema, ¿no? Reforzar cada intento verbal, así no sea la copia fiel o no sea el sonido completo o no sea la intención comunicativa, cada esfuerzo verbal se refuerza, sea una letra, una vocal, muchas veces hasta el intento de jalar con la manito se refuerza verbalmente el adulto hace el modelo y entrega, no necesariamente esperando, forzando a que el niño lo diga, porque entendiendo que en esos momentos le está costando mucho la ejecución. Segundo, que cuando yo voy a trabajar estos aspectos, yo mucho me apoyo de los apoyos visuales con los kinemas o con las bocas, sobre todo si son niños pequeños. ¿Por qué? Porque si yo, por ejemplo, ahorita, Sandra, ¿no? Ustedes mírenme, ¿eh? Les digo, no sé, vamos a hacer un sonido, ¿no? Les digo, ma, ma, ¿no? Entonces, usualmente lo que ustedes hacen es ver mi boca, ¿no? Ma, y hasta querer imitarlo. Pero para un niño dentro del espectro, lo primero que va a ver es el reflejo de la luz en mis lentes. Y eso lo va a cegar, por ejemplo. Y no va a poder ni siquiera tener un modelo de mi boca, para que más o menos lo entienda. Entonces, hay muchos estímulos en el rostro, en el ambiente, etcétera, que no, a muchos de nuestros chicos no les permiten concentrarse específicamente en una parte del cuerpo, que en este caso, si yo quiero generar un sonido, es la boca. Entonces, por ahí yo me puedo pasar todas las sesiones diciendo, dame, o diciendo, mesa, mono, y haciéndolo súper exagerado para que el niño me vea, y no necesariamente estar segura de que lo va a recibir como para imitarlo. Entonces, ¿por qué les comento esto? Porque a través de muchos años de experiencia, lo que a mí más me funciona es colocarle los modelos de la boca en una figura, ¿sí? O en un video. A veces hasta me grabo y pongo y digo, ma, ¿no? Pero me grabo y que se vea solo mi boca en un video, el niño ¡pum! Enfocó y ¡pum! Hace así e imita, ¿no? Entonces, ojito con esa estrategia que nos puede servir para generar mejor comprensión de los fonemas que queremos incentivar, ¿no? Entonces, ahí hay que trabajar eso y sin reforzar estos gritos que puede estar teniendo. Ah, ya, y para que lo tengan claro, para no estar aquí, porque me van a decir, Sandra, pero ¿y de dónde saco eso que me estás diciendo? Lo tengo, lo tenemos. Déjeme ver, ¿sí?
A mí me parece que lo he subido en el curso. Aquí está. Lo voy a dejar aquí en el Zoom también. Sorry. ¿Ya? Y aquí es a lo que me refiero, ¿no? A estas bocas y a estos gestos que asocian el sonido, ¿no? ¿No? Y si yo hago así, ya le estoy asociando un gesto a un sonido. Y es mucho más sencillo que solo escuchar el sonido y tomarlo del ambiente para poder entender, ¿sí? Entonces, aquí están todos. Lo estoy dejando en el chat del Zoom y también lo voy a dejar ahorita en el Classroom, en el panel, para que ustedes puedan tenerlo a la mano y puedan utilizarlo y ya no tengan que estar buscando o tomando su foto, ¿sí? Material de la mentoría. 27 de... Ya está. Listo. Otra pregunta. Rebeca levantó la mano. Rebeca, buenas noches. Buenas noches. Mi bebé tiene 2 años, 4 meses. Sí. Él, cuando tenía hasta el año 8 meses, él sabía sus cuantas palabras. Gracias, mamá, papá, ahí está, teta. Y bueno, y chao, hola. Pero desde que nació su hermanito hace 4 meses, a los 2 años exactamente, ya no decía, si decía mamá, antes ahora dice mamá, mamá, mamá. Bueno, actualmente hace un mes ya no dice ni eso. Y bueno, entonces ahora, ¿cómo me puedo dar cuenta si entiende? Porque si antes sabía las palabras, decía gracias, ahora ya no. He intentado obligarle, por ejemplo, cuando quiere agua no le doy hasta que me dice agua. Y sí lo dice, pero hay ocasiones en las que sencillamente no, y se abalanza sobre el agua o me pone la mano sobre el agua y no quiere decir nada. Espontáneamente a veces dice hola. Ayer, por ejemplo, vio a su hermano y le dijo bebé, pero si le decimos que lo diga, ya no quiere hacerlo. Entonces, no sé cómo puedo enseñarle, ¿no? Y además, por la edad que tiene. También en relación a su nombre, a veces hace caso y otras veces no me hace caso a su nombre. Entonces, yo no sé cómo enseñarle de que él es Alejandro y que lo diga, ¿no? Y que empiece a hablar otra vez. Y después la última pregunta es, ¿cuáles son esos ejemplos? Perdón, usted hablaba de refuerzo, reforzar positivamente, ¿no? Entonces, un ejemplo de reforzarle cuando diga alguna palabra o haga el intento, ¿cómo lo hago? Gracias. Perfecto, gracias. Una excelente pregunta para ir cerrando. Bien, entonces aquí tenemos que tener en cuenta, un ratito voy a buscar la... Tenemos que tener en cuenta dos cositas fundamentales, ¿ya? Primero, vamos a primero tener en cuenta los conceptos claros para luego poder ver el abordaje. Dentro del trastorno espectro autismo, usualmente, no siempre, no en todos los casos, digamos que un 70% de los padres entrevistados comentan que existe una regresión del lenguaje verbal, ¿sí? De hecho, mi hermano que tiene 20 años tuvo una regresión cuando tenía 2 años, porque es entre el año, 6 meses y los 2 años y medio, en el que sucede que el niño había adquirido algunas palabras y deja de decirlas. Esto es uno de los signos de diagnóstico más importantes y como que de los más resaltantes, en los cuales nos dan luz de que el niño está entrando en el proceso de regresión y es una alerta para empezar a trabajar. Empezar a trabajar ¿cómo? Intensivamente. ¿Por qué? Porque mi niño
mi niño que está aquí estaba adquiriendo el lenguaje, ¿cierto? Estaba adquiriendo las palabras. Llega un momento en el desarrollo, aún científicamente no explicado, en el cual alrededor de los 2 años, ese es el camino del lenguaje, ¿no? El niño iba avanzando por el camino del lenguaje, hay una traba, un corte, y el niño empieza a regresionar. Pierde lo aprendido, ¿sí? Y empieza a desconectar de forma social. Se pierde en el camino. O sea, él iba por esta ruta y de pronto ya no encuentra la salida, ¿sí? Para que lo entiendan de una forma simple. Al no encontrar la salida, somos los terapeutas y los padres, en este caso, las personas encargadas de apoyarlo a reconectar o a reencontrar el camino. ¿Y qué pasa usualmente? Esperamos, o se esperaba, ahora ya no tanto, pero antes, o en el caso de mi hermano que fue hace 20 años, cuando le sucedió esto, ¿qué le decían? A ver, ¿alguno de ustedes se acuerda, sabe qué le hubieran dicho usualmente? Ah, ya va a hablar, ya va a volver a hablar. Esperemos a que lleguen los 3, a los 4 años a ver qué sucede, ¿no? Esa es la típica frase que a veces dicen los abuelitos, los tíos, los familiares. Ya va a hablar, tranquilo, no vamos a esperar a que a los 3, 4 años también habló su tío. Pero no, ¿por qué? Porque este es un símbolo de alerta de que el niño se ha perdido en el camino. Entonces, mientras yo más temprano lo regrese al camino, mejores capacidades lingüísticas o se va a lograr nivelar de mejor forma, ¿no? Va a poder nivelarse y va a poder continuar con su camino de lenguaje, ¿no? De hecho, el que haya dicho algunas palabras ya es un indicador de que sus órganos articuladores me están apoyando esa ejecución. Que sí se puede, que sí, si yo le escucho decir hola, es porque hay niveles de imitación, si yo le escucho decir bebé, es porque hay ciertos fonemas, porque va a haber lenguaje. Pero aún el niño se encuentra perdido, ¿no? Justo también Rebeca nos comentaba, a veces responde a su nombre, a veces no. Perdido en el camino del lenguaje, ¿sí? A eso me refiero. Entonces, 3 cosas importantes que necesitamos saber en estos casos. Primero, intervención intensiva, ¿sí? Queridas familias, queridos padres, intervención intensiva quiere decir, me olvido del nido, me olvido de que ya va a hablar, no, o sea, ahorita, si estás a tiempo, tiene 2 años, observaste estos síntomas, estos signos, intervención intensiva, para yo poder abordar inmediatamente estas dificultades y regresarlo al camino, ¿sí? Esto en primera etapa. Intervención intensiva en abordaje terapéutico individual. Luego, posteriormente, ya voy a poder socializarlo o incluirlo en un grupo social. Tercer punto importante. Aparte de la intervención intensiva, necesito tener un modelo social y de comunicación. Sandra, pero a mí me han dicho que lo meta en terapia del lenguaje. Sí, terapia del lenguaje, pero que incentive la interacción social y la comunicación. ¿Sí? Porque usualmente empezamos con estas dificultades o iniciamos con la estimulación del lenguaje por la edad, lo cual no está mal, empezar a decirle vaca, perro, el perro hace guau, eso no está mal, ¿sí? Eso es excelente porque estimula el conocimiento y el lenguaje. Pero adicional a eso, ese niño dentro del espectro necesita un modelo de intervención social para poder volver a reconectar con la interacción y con la imitación que ha perdido, ¿sí? Entonces, modelo de interacción social, Sandra, ¿qué quieres decir con eso? Hay diferentes programas de habilidades sociales, interacción social. Nosotros trabajamos con el modelo Denver.
¿sí? Adaptación del modelo Denver, porque el modelo Denver es un modelo muy caro que se da en casas, pero básicamente con algunos de los objetivos que tienen que ver con la interacción, que tienen que ver con la imitación, con el juego y con la comunicación, ¿sí? Y tercero, no dejar de trabajar, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? Que si tu niño en un principio tú habías planificado, bueno, yo le voy a comprar sus animalitos de la granja y le voy a practicar para que estimule un poco más el lenguaje y pueda aprender, y ya tú pensabas esforzarte en un 100%, con este niño que no encuentra el camino, tú te tienes que esforzar un 1000%. Es decir, todo momento en el que tú estés con él, para dormir, para bañarlo, para comer, para estar en la casa, si no tiene nada que hacer, tú le vas a practicar el lenguaje para que pueda recuperar lo perdido, ¿sí? Es la única forma. ¿Se puede? Sí se puede. Yo he visto casos. No son miles de casos, pero sí hay niños que han retomado el camino. Pero eso es con un gran esfuerzo de la familia, ¿sí? Con un gran esfuerzo y constancia de la familia. Aquellos niños que de repente la familia no les dio el 1000% o el esfuerzo, sí adquieren lenguaje, no vamos a decir que no, pero ingresan o retornan al camino, ¿no? Mientras menos esfuerzo, mientras menos constancia, el ingreso al camino es más tarde, ¿no? Entonces, mientras más tarde, menos habilidades o más retraso en el desarrollo vamos a encontrar, ¿sí? Bueno, espero que haya podido servir mi respuesta. Les agradezco mucho de todo corazón que hayan podido estar el día de hoy. Estamos grabando la mentoría para poder encontrarnos para que puedan repasarla, verla, si entraron tarde puedan verla desde más temprano. Y nos vemos el próximo mes. Me gustaría que voy a dejar una encuesta con un Google Forms en los chats para que ustedes más o menos coloquen ahí los temas que les gustaría hablar en la próxima mentoría y también tengamos un poco de feedback ahí para que ustedes digan, quiero hablar de esto, quiero hablar del otro, ¿no? De tal tema no entendí muy bien, ¿no? Porque de hecho ustedes han visto el curso o están por verlo o están por terminarlo, pero sí hay temas que a veces, o preguntas que a veces se nos pasan, o que de repente en ese momento lo dije muy rápido y no lo entendieron, ¿sí? Entonces, lo contestan, ¿no? Les pido que lo contesten para poder tener mayor información y también poder darles un mejor servicio. Que tengan buenas noches y un feliz fin de octubre. Nos vemos, cuídense. Hasta luego. Gracias, Sandrita. Gracias. Gracias, hasta luego.